Eh, Buenas noches. Había anunciado la posibilidad de que si hiciese falta, encender la cámara para hacer un cafecito a cualquier hora. Sí. Que los cafecitos no tenían por qué ser recién despiertos en la mañana, sino que podía ser a cualquier hora, en cualquier circunstancia, siempre y cuando digamos, la circunstancia lo amerite, ¿verdad? Ujú. Y estamos estrenando este nuevo sistema de grabación, también a ver cómo funciona. Así que si hay alguna falla, estoy probando el micrófono. Si hay alguna falla, bueno, me las van a disculpar, ¿no? De todas maneras, yo lo reviso antes de publicarlo. Si la calidad es inaceptable, pues no pasa y no se Sí. publica. Eh, ¿Qué te han parecido? Porque hay algo impresionante. La razón por la cual estamos encendiendo la cámara es por lo impresionante y lo masivo de las manifestaciones en todas partes. Sí. ¿Qué te parece eso? La gente está viendo con horror los eventos que vienen sucediendo Sube más el volumen de la voz. y en especial lo de ayer. Lo de anoche ha conmocionado a todo el mundo Lo por de anoche o antenoche es lo de... el bombardeo de anoche en Gaza. Ahorita acaba de comenzar la segunda tanda, por llamarlo de alguna forma, Sí. donde no se está respetando el tema de los civiles, no se está respetando nada. Y eso está generando protestas, incluso dentro de la comunidad hebrea. Hoy hubo protestas ¿Cómo en Nueva no? York. ¿Cómo no? Hoy o ayer hubo protestas en Nueva York. Han habido varias, cada vez son más grandes. En la estación de tren. Hoy hemos tenido protestas impresionantes. Londres, La que más me París. ha impresionado, las dos que me han impresionado más, han sido la de Londres, realmente nutrida, grande, larga, mm, y una que hubo en Turquía, eh, en una gran plaza, allá me imagino que es en Ankara, ¿Dónde habló? en donde habló Mr. Drupi. Mr. Drupi, Erdogan, apoyando con mucha fuerza a Hamas. Y el mensaje de Mr. Drupi, disculpen, de Recep Tayyip Erdogan, de Turquía, hacia Hamas fue tan contundente que para mí es un doble mensaje. Está mandando un mensaje transversal a otras fuerzas digamos, de la coalición, de la posible coalición árabe que se está formando. Está mandando un mensaje transversal como para decirle, señores, Hamas es la clave, ¿verdad? Y ha llegado el momento, Hamas no será perfecto, ¿verdad? Nadie considera a Hamas el grupo perfecto, ¿verdad? Podrá tener todos los efectos que quiera. Puede ser que ustedes no simpaticen con ellos, ¿verdad? Este es un mensaje, por ejemplo, dirigido en particular hacia Egipto. Egipto no simpatiza por Hamas, por aquello de la cuestión de la hermandad musulmana, pero Erdogan está diciéndole, señores, ha llegado el momento de la unión, ¿entiendes? Y a Hamas hay que apoyarlo, sea como sea, con todos sus defectos, que los tiene, y muchos, realmente, ¿no? Yo creo que ese fue, en cierta forma, el mensaje de Erdogan. No sé si a ti te parece que fue así o si tienes otra cosa que comentar. No, porque no lo escuché, no puedo comentar Ah, ok, nada. Yo ok. lo que vi fue la gente y lo vi y me acordé de Mr. Drupi. No, no lo escuché. Yo estoy atenta a otras cosas. En Sí. el caso de Inglaterra sí vi que no era solamente personas de Oriente, sino No, que no, estaba lleno de ingleses. había más ingleses. Sí, sí, sí. Y bueno, están las de París, están las de Las de París, caramba. bueno, hablamos de París, pero en realidad la convocatoria fue en toda Francia.
Aquí todas estas protestas es A- en rechazo, se están pidiendo Aquí en Italia, que es lo más sorpresivo, en Roma. en Roma y en Milán impidieron la entrada a esas ciudades de los autobuses. Bloquearon la entrada. Roma tiene una autopista que la circunda en forma circular, que se llama la anular, por eso tiene ese nombre. Bloquearon esa autopista anular para justamente evitar la entrada de autobuses a Roma, porque por lo visto iba a ocurrir una gran manifestación en Roma. Pero de todas maneras, en estos días, también en Italia han habido Sí, sí, manifestaciones, sí. y no solamente en Roma y en Milán, las ha habido en Génova, las ha habido en muchos lados. Es importante destacar que estas manifestaciones son contra la violación, ¿verdad? De todo tipo de derecho humano, de normas de guerra, de todo. Más allá de la liberación No, de Palestina, que esas no son nuevas. estamos hablando de... Mira, la última cifra que yo me quedé, que fue anoche, fue antes del bombardeo, porque justamente cuando sucedió el bombardeo estábamos grabando la tertulia con Federico y yo, sí, que está por publicarse, ¿no? es un Nos, spoiler, acaba de dar un spoiler. y justamente abordábamos el tema de Gaza, yo hago referencia a la comunidad cristiana y unas otras cosas, ¿no? Entonces, cuando terminamos de grabar, y me siento aquí en la computadora y lo que me encuentro, bueno, las imágenes que todos vemos. Yo he venido haciendo seguimiento a través de la comunidad cristiana y católica, o sea, cristiana en general, no solo la católica. Por supuesto, escucho todos los días los mensajes del padre Gabriel desde Gaza y de toda esa comunidad que publiqué la foto, que fue horas antes del bombardeo, ellos estaban rezando el rosario, hubo un llamado internacional de Bergoglio. Sin embargo, yo lo monitoreé directamente a través de la parroquia, que es una parroquia ¿Qué dijo Bergoglio? hermosísima. Bueno, mira, ahorita está con el sínodo. Ah, ok. O sea, sí, o sea, y directamente el rosario en Jerusalén. El Vaticano debería estar en algo así como en sesión de emergencia Sí, permanente. en este momento la prioridad Debería, debería verlo, ya lo debería comentábamos ser. ayer, pero en el To- programa, ¿no? De todas maneras, ahora hay dos cosas. Entonces Ah, disculpa, disculpa. cuando yo me siento en la computadora y veo esas imágenes, me afectó mucho, ¿no? De hecho, lloré muchísimo y me afectó mucho porque al final, aunque uno no conozca a las personas, el contacto directo de ver esa comunidad que es hermosísima, el padre Yusu, la hermana, que no me acuerdo el nombre, que es la que está a cargo de todo, el padre Gabriel no está en Gaza, ¿ok? Pero está toda la comunidad, el padre Yusu para mí se ha ganado mi corazón y toda la comunidad, que no me sé los nombres, está la foto, o sea, no las he publicado, que es una comunidad hermosísima. Eh, el tema de la iglesia ortodoxa griega que ya fue bombardeada, no la iglesia como tal, sino donde estaban todos los refugiados, 18 muertos. Ellos atienden a enfermos, a discapacitados, obviamente ahora están trabajando con refugiados, entonces para mí fue muy impactante, ¿no? Además hago el seguimiento con personas de todas las organizaciones de ayuda humanitaria, periodistas, entonces, oye, ver eso es horrible porque los que trabajamos con los medios no convencionales, y incluso aquí no estoy hablando de los medios no convencionales que usa todo el mundo, por decirlo de alguna forma, los oficiales, sino es una red de periodistas que están allí donde hay hebreos, donde hay musulmanes, donde hay americanos, o sea, no alineados, vamos a decir, al sistema de poder. Las imágenes que uno ve son impactantes. La cantidad de niños muertos que yo he visto. Federico no ha visto nada de eso ni se lo pienso mostrar. De niños, de mujeres, Yo de creo todo. que entre otras dos cosas, cuando ya termine, las explicaré. Entonces, el horror. Entonces, antes de ese bombardeo de anoche, de esa ofensiva de anoche, ya habían 7.000 muertos, de los cuales 2.000 y tantos eran niños. Niños. Y no sé, también, o sea, la mayoría son niños y mujeres.
Entonces la situación humanitariamente es grave, porque se está violando todos los derechos internacionales, todo el derecho internacional. Entonces yo le estaba comentando a Federico, Todos se están portando como nazis. no, se están portando, es la ibris, esto es la ibris que uno viene anunciando, pero, o sea, Exacto, la estamos viendo, las fotos correcto. de ayer del bombardeo fue ibris. Eso es muy Y correcto. lo más alucinante es leer Estamos viendo la ibris, en acción. estamos viendo el cuerpo bipartito, Estamos viendo todo, estamos viendo todo, la todo, revelación, todo. estamos viendo cómo vivimos realmente en tiempos escatológicos, estamos viendo cómo realmente estamos viviendo Estamos eh, viendo la iglesia del futuro, que es el pequeño, el fin, piccolo resto, el pequeño rebaño. eso mismo, y estamos viendo el final de los. Entonces, Federico, algo que me impacta mucho, porque yo sigo cuentas de lado y lado, ¿eh? Yo leo de todo. Es leer, hay un periodista israelí que trabajó directamente con el gobierno de Netanyahu. O sea, Federico, yo nunca había visto una persona, además disfrutando en las muertes, o sea, los comentarios son realmente psicópatas. O sea, ya se perdió todo contacto con la realidad y es cero, cero, cero humanidad. Y los lees y tú dices, no puede ser. Es un periodista que pone las fotos de destrucción de Gaza y dice, ahora vamos por el Líbano, pero ahora tras los bombardeos de ayer, ese sí se creía, está peor que Netanyahu. Entonces, y además una serie de videos que se publican en TikTok, los influencers de Israel, donde se burlan, hacen parodias del sufrimiento de los palestinos, o sea, muchas cosas que se observan, ¿no? Y tú dices, bueno, o sea, la pérdida de humanidad absoluta, absoluta. Yo estoy concentrada en la parte social, yo no estoy concentrada en la parte geopolítica, no la Humana. conozco en la parte humana. En la parte cristiana hay un ecumenismo escatológico en todo lo que es Tierra Santa. No solo la parte cristiana. Eso. Es lo que te digo, yo estoy monitoreando eso. Estamos viviendo, Y estamos parece que en viviendo el Islam se está dando también. lo mismo, porque a eso voy. Pero cuando te dejo terminar, porque no vaya a ser que me diga que no la Bueno, lo debo que pasa hablar. es que como no, mucho, todo esto lo abordamos ayer, ¿no? Antes del bombardeo, pero más o menos para ponerlos en contexto del sufrimiento que hay en esas tierras, porque no todos los palestinos son terroristas. Y voy a poner el ejemplo, aunque lo puse ayer, pero se los adelanto. Es como decir, todos los venezolanos son pranes, vamos a bombardear toda Venezuela, lo pongo en Venezuela porque Todos los venezolanos son delincuentes. vamos a bombardear toda Venezuela donde muere gente inocente, vamos a bombardear los hospitales. Sí. Vamos a poner un ejemplo más internacional. Todos los vascos son terroristas, o sea, todos los vascos son etarras, entonces hay que bombardear todo el País Vasco para Para eliminar a la ETA. a la gente, exacto, más o Ese es el menos. ejemplo más cercano y más real, Para ¿no? que se entienda la situación, ¿no? Entonces, la situación es muy delicada, muy, muy delicada. Delicada, Y yo le digo a Federico, no se estará haciendo, y voy a dar esa primera más que expresión, delicada. sí. Yo lo que observo es que con la Carta de los Derechos Humanos se fue poco a poco injertando y Haz la destruyéndola pregunta. para Yo sé cuál es. ir a los nuevos derechos humanos. No, ¿Ok? no, 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 no. Entonces, ¿qué pasa? No están haciendo lo mismo, o lo vienen haciendo, mejor dicho, lo mismo con el tema de la guerra, porque las guerras tienen unas normas que hay que respetar. Ah, Esto no está sembrando un precedente sí está sembrando un precedente, pero gravísimo, que ya tiene precedentes, pero en este caso bueno, específico, Israel viene sembrando el precedente de hacer lo que le da la gana. O sea, como si fuera un país que no tiene por qué cumplir con con ninguna. ninguna norma internacional. Exacto, pero desde hace décadas. Eso ya, o sea, desde el punto de vista de los precedentes, Israel casi que desde el No, y principio. Estados Unidos también. Yo pongo este caso de referencia y digo, pero lo- esto está sembrando un precedente gravísimo, porque si esto pasa, Estados Unidos a partir de los 90 es bravo. comienza a exhibir ese comportamiento.
Ok. Porque mientras existía la Guerra Fría Ujú, y existía la ONU, porque fue durante la Guerra Fría la época de oro de la ONU, en cierta forma, ¿no? ujú, correcto. Aunque no fue una época de oro, fue una época de bronce, ¿no? Pero, digamos, de alguna forma Estados Unidos Tenía un freno. tenía freno, es que se trataba de un país muy distinto. Esos Estados Unidos de la Guerra Fría. También los líderes eran, Pero ya. no, no, un momento. La calidad de los liderazgos, cuidado, era muy distinta, ¿ah? A la actual, ¿no? El país era distinto, la gente era distinta, era un mundo, todo otro mundo. Pero es realmente a partir de los 90, pero sobre todo a partir de 2001, 11 de septiembre, Ujú, ujú, cuando se produce Pearl Harbor Number 2, que era lo que necesitaban los neocons, que Estados Unidos se desata y al ya saber que no tiene definitivamente la Unión, lo que queda de la Unión Soviética, lo que queda de Rusia, es un desperdicio, todavía Putin había recién llegado al poder. Es más, aquí en Occidente creían que Putin era uno de los suyos. Hasta en el Foro Económico Mundial sí. habían ya dispuestos, habían recibido con los brazos abiertos a Putin como otro de los nuevos líderes, ¿no? Pues, Putin todavía no se había manifestado, había recién llegado al poder, tenía muchos problemas que resolver internamente. Realmente los primeros años de Putin internacionalmente no dicen mucho, no hizo mucho. ¿Por qué? Porque tenía muchos problemas internos que resolver. Uno de ellos, por ejemplo, es la guerra con Chechenia, para Mm. ponerles un ejemplo, ¿no? Había que poner orden en la casa primero. Después aparece el Putin que todos conocemos y Occidente se da cuenta de, Dios mío, ¿y quién es este? ¿Este de dónde salió? ¿Ah? ¿De dónde salió este? Bueno, ok. ¿Qué está pasando aquí actualmente? Realmente, yo aquí veo tres novedades que son las que me impulsaron realmente a abrir la cámara, ¿no? Aparte de la novedad, porque también es una novedad de las multitudinarias manifestaciones de protesta en toda Europa a favor de Palestina y en contra de Israel. En otras palabras, el enorme fracaso, mira hacia acá, el enorme fracaso, a no ser que estés buscando algo Estoy buscando algo, sí. bueno, si estás buscando algo, sigue Te buscando. estoy oyendo. Ok, no, no, yo pensé que eh, ya se me pasó, yo perdí el hilo. ¿De qué estaba hablando? De las De las multitudinarias multitudes, de las multitudes. ¿Qué pasa? Eso nunca se había visto en Europa. O sea, manifestaciones de ese volumen, y por de la... esa magnitud, de ese tamaño, a favor de Palestina, nunca se habían visto. El fracaso a nivel de relaciones públicas de Israel, Estados Unidos y la Unión Europea es uno de los más grandes de la historia y cuidado si no es el más grande que han experimentado en su historia, con Israel de por medio. Un verdadero y total fracaso. Los medios de comunicación han sido incapaces, esta vez tan capaces y eficaces que han sido en otras ocasiones, por ejemplo, durante la pandemia. En esta ocasión, me van a perdonar, pero los medios de comunicación perdieron. Aquí la mayoría de la gente, la mayoría de Europa, Sabe no, que son propaganda. no digo que estén a favor de Palestina, hay muchos a favor de Palestina, pero los que no están a favor de Palestina de frente están sospechando, están entendiendo, están terminando de entender. Por primera vez ocurre este No, y fenómeno. de hecho te lo he visto en las redes sociales y Mm, puedo hablar incluso por mí, ¿no? ajá, Eh, Tras los eventos de la pandemia del 2020, muchas personas ya no creen.
y nos Sí, cuestionamos todo. No necesariamente exactamente. estudian, o sea, como hace uno, ¿no? Pero ya la gente Ese fue el primer paso. sí, sí. Entonces, ¿qué ocurre? Mucha gente que en su momento apoyaba ciegamente lo que era Occidente, O obviamente todo lo que le llegaba a través de los del medios periodismo y los y de los medios. libros y de lo que de la religión, porque yo lo he bautizado como una religión civil, porque Occidente es el que determina qué es el bien, qué es Cuidado el con mal, golpear la mesa. sí, el bien, el mal, o sea, Occidente, entiéndase por Occidente Estados Unidos. No solo. No, no, entiende, no. Estados Unidos y todo lo que está bajo el paraguas. Estados Unidos es el país seleccionado por los países No, ricos no, o no, por el poder no. financiero. Occidente es Estados Unidos y Europa. Claro, pero es que, claro, es Estados Unidos, Europa, Japón. Sí, ok, ok, también, bueno, ok. Claro, pero aquí Y hablo, Corea del Sur y eso, pero no, no, pero en este caso estamos, claro, lo que quiero decir es que Estados Unidos es el país vanguardia, es el país seleccionado por los multimillonarios del mundo, ¿ok? Para ir al nuevo orden mundial. No se puede entender el nuevo orden mundial sin irnos al tema, como dijo Federico, del 11 de septiembre, pero viene un poquito más atrás, porque ya, pero ¿por qué este, fueron al 11 de septiembre? ¿ah? Pero Ya no estaba la Unión Soviética, exacto, o sea, ya por qué estamos a pesar de solos. todo eso, por qué a pesar de que ya la Unión Soviética llevaba 10 años que había sido, no solamente se había caído, sino que había quedado totalmente destruida, ¿verdad? Porque la Unión Soviética cayó en el 91, ¿verdad? ¿Y por qué 10 años después de la caída de la Unión Soviética, Ujú. ¿no? Debe de todas maneras ocurrir algo como lo del 11 de septiembre, el atentado a las Torres Gemelas, para que Estados Unidos declare la guerra al terror. La gente dice, para crear un nuevo enemigo, los Estados Unidos necesita guerras, necesita constantemente guerras, porque su economía se basa, es una warfare economy, o sea, necesita la guerra para mantenerse y por lo tanto había que crear un nuevo enemigo. No, señores, esa no es la única explicación. Yo creí en esa explicación. Esa explicación, desde luego, tiene su parte de verdad, pero no es suficiente. ¿Por qué? Porque había planes todavía por cumplir. Y uno, parece mentira, pero uno de esos planes por cumplir era y seguía siendo, y es increíble, y eso lo voy a explicar aún así, más adelante en otros videos. Aún así, la destrucción final y completa de Rusia debía cumplirse y no se había cumplido completamente. China en el 2001 todavía no aparecía en el horizonte. China comienza a aparecer en el horizonte 5 o 6 años después, más o menos 2005, 2006, 2007. Es que China comienza a aparecer en el horizonte y termina de aparecer completa en el horizonte como la verdadera retadora del imperio es a partir de la llegada de Xi Jinping al poder. Bueno, dejando de lado este resumen histórico, este es un paréntesis, ¿no? Es para ordenar un poquito las ideas y poder razonar siempre sobre una base histórica, ¿no? O sea, uno explica, pero al mismo tiempo explica antes la base histórica de lo que después va a seguir explicando. ¿Qué es lo que me sorprende? ¿Y por qué prendimos la cámara esta noche? Primero, las manifestaciones de hoy en Europa, Mm. sin precedentes a favor de Palestina y en contra de Israel. Segundo, fracaso completo de las relaciones públicas y del trabajo periodístico, ¿no? Tanto en Estados Unidos como en Europa y en otros países. Tercero, y aquí ya subimos de nivel, vamos al nivel geopolítico verdadero, la Unión Musulmana. Señores, con poco a poco se está viendo, eh, y se está viendo con claridad, pero poco a poco, no es de golpe y no puede ser de golpe, faltaría más, es algo muy serio, no es algo que se puede lograr de un día para otro, pero poco a poco y con claridad se está viendo un
un atisbo de unión musulmana en torno a este caso, que podría ser después el preámbulo de una unión musulmana en otros casos. Epa, no me quiero adelantar. Pero estamos viendo un atismo de unión musulmana por primera vez entre Irán y Arabia Saudita, entre los chiitas y los sunitas. Eso lo estamos viendo. Estamos viendo a Turquía en forma activa, a Egipto, desde Turquía hasta Egipto, a todos esos países activándose. Ellos de primero, pero no son los únicos. Está ocurriendo un fenómeno de unión musulmana en todo el mundo. El único país que no se ve, pero es lógico y la gente no lo entiende, es la India. ¿Por qué? Porque la parte musulmana de la India no está en la India, señores. La parte musulmana de la India, claro, en la India viven millones de musulmanes, pero la parte musulmana de la India se llama Bangladesh o se llama Pakistán. Estamos viendo un atisbo de unión musulmana en todo el mundo. Estamos viendo, yo estoy viendo llamados y repetidos, insistentes, permanentes, continuos, muy claros, muy lúcidos, de grupos musulmanes de todo tipo, llamando a una unión del mundo musulmán, tanto chiita como sunita, contra Israel. Cuidado con esto. Esto no va a ocurrir de un día para otro, señores. Pero estamos comenzando a ver esto y se está viendo. Lo más importante es que se está viendo claramente. Lo más importante es que han habido declaraciones claras y diáfanas y muy precisas y muy contundentes por parte de Arabia Saudita. Y han habido respuestas igual de claras y contundentes por el lado iraní. ¿Eh? Ahora, todo eso trae su complejidad. Arabia Saudita tiene su complejidad. ¿Cuál es la complejidad de Arabia Saudita en el mundo sunita? Son las demás repúblicas de la península arábiga, los demás emiratos que hay en la República Arábiga, sobre todo Qatar, ¿no? Que Qatar es un emirato bien particular que posee una política propia. Esa es la complejidad de Arabia Saudita. ¿Cuál es la complejidad de Irán? Todos esos grupos que ella maneja, tanto dentro del propio Irán, porque hay una situación interna en Irán, sino también los grupos que hay en Siria y los grupos que hay en Irak, ¿verdad? Y los grupos que hay en el Líbano. No es solamente Hezbollah, hay muchos más grupos. Y los grupos que están en Yemen, por cierto. Esa es la complejidad desde el punto de vista iraní. Y hay una gran complejidad musulmana que incluye ya a países como Turquía, a países como Pakistán, a países, podrían entrar en juego países musulmanes como Indonesia, que es el país que tiene más musulmanes en el mundo. Cuidado con esto, porque ¿dónde queda Indonesia? Indonesia queda en el Océano Pacífico, entre el Índico y el Pacífico. Cuidado. ¿Eh? Segundo, Europa. Mm. La respuesta de Europa, ya la dije. Por primera vez pasó algo. No, con relación a Europa, en la votación de la ONU, que cada vez a raíz de lo de ayer, cada vez más países están pidiendo el paro de la guerra. Es lo que estoy diciendo, justamente. Italia se abstuvo. No, Italia se abstuvo, no, Italia obedece Ya supinamente te voy a decir los como país resultados. colonia, como Sí, país arrastrado, como país exacto. colonia, como país a cuatro patas, completamente sumiso a los Estados Unidos. Y tuviste que, aquí no somos fanáticos del personaje, pero creo que es importante. Elon Musk, ayer se le estaba pidiendo un hashtag, pidiendo que abriera el internet, no sé cómo se llama, lo tengo aquí, el que él tiene El satelital. sistema del Starlink. Exacto.
El sistema porque, de internet satelital. porque le tumbaron todo. No había comunicación con ni siquiera con los organismos de ayuda Sí, humanitaria de la ONU, nada. cierto. Incluso la ONU lo denunció. Estaban totalmente incomunicados todos. Hoy es que empezó a llegar algo. Todavía no ha llegado mucho de información, pero ha llegado algo y bien feo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Se le pidió y entonces Elon Musk respondió diciendo, está a la disposición para los organismos internacionales. O sea, no es para todo el mundo, para la Cruz Roja, la ONU. Bueno, al parecer Israel acaba de decir que rompe relaciones Elon Musk. con el sistema, ¿no? De Elon Musk. Eh, Ah, maravilloso. pero no le pidieron la renuncia A Elon a- Musk. al presidente de la ONU. No, no, bueno, es que, bueno. Ojo, ustedes saben que yo no soy ni Ahí hubo un incidente entre el presidente de la ONU a Israel. Ni lo voy a comentar. Para mí es más importante no sé, terminar de comentar. la situación es tan grave a nivel humanitario. Entonces, el ministro de Comunicaciones de Israel cortó todos los vínculos con Starlink tras ponerse en esa ayuda humanitaria. O sea, que lo que se está pidiendo no es en defensa de Hamas, esto es una catástrofe. No sé si habrá notado que estamos en una sala situacional. Estamos hablando desde una verdadera sala situacional. Hemos transformado nuestro estudio en sala situacional. Siempre. Ahora, yo quisiera poder terminar el último punto de lo que quería exponer, que son los preparativos para una escalada, que estoy viendo en todas partes. Sí. Señores, yo estoy viendo preparativos para una escalada militar en Europa, sí. Aquí mismo en Italia, en cada una de las bases, no solamente las bases militares de Italia, de Estados Unidos en Italia, sino en cada base militar italiana e incluso en muchos aeropuertos civiles italianos, la llegada de aviones de los Estados Unidos. Pero si aquí nos pasan por la cabeza cada rato, y cada vez más. Déjame terminar, por favor. No me interrumpa, déjame terminar esta parte, por favor. La escalada comenzó hace ya 2 semanas. No solo no comenzó tímidamente, comenzó masivamente y ha seguido masivamente. Hay un portaaviones, al parecer, dirigiéndose hacia el estrecho de Hormuz en el Golfo Pérsico. Eso es un portaaviones enfilando hacia Irán. Al parecer, yo todavía no he entendido si es el portaaviones que antes estaba en el Mediterráneo o si es un tercer portaaviones, además de los 2 portaaviones que ya se encontraban en el Mediterráneo. Pero es que ustedes tienen que ver lo que hay en el Mediterráneo en este momento, señores. En el Mediterráneo en este momento tenemos unidades navales de todos los países del Mediterráneo, incluyendo Inglaterra y otros países. Hay unidades navales de España, de Francia, del norte de África, de Egipto, de Italia, de Inglaterra, faltaría más que no estuviesen ellos, ¿verdad? De Estados Unidos, los más numerosos, y desde luego todas las unidades navales del Medio Oriente, en una concentración jamás vista y no ha cesado de disminuir. Está aumentando y aumentando y aumentando. Y está aumentando también, al parecer, en el Golfo Pérsico. Y el Golfo Pérsico es el golfo que termina donde está Irán, donde está el estrecho de Hormuz. Es uno de los puntos más calientes del planeta. Es más, yo creo que es el punto más caliente del planeta. Y si por allí está transitando un portaaviones estadounidense, bueno, ni les digo. O sea, aquí ya no son preparativos, o sea, son preparativos para una escalada, sin duda alguna, pero ¿en qué momento terminan los preparativos para una escalada y en qué momento comienza la escalada como tal? Porque, claro, la escalada para poder ser definida como una verdadera escalada, para mí, es que Estados Unidos actúe. Y para mí Estados Unidos ya comenzó a actuar, porque aquí se sigue sin informar debidamente del hecho de que esas unidades de Israel que están entrando en territorio de Gaza
están siendo acompañadas por unidades Delta, unidades especiales de los Estados Unidos. O sea, que no es solamente Israel, también Estados Unidos está penetrando en Gaza. Sí. Se trata de unidades especiales, lo que llaman unidades Delta. Y ya los testimonios, la cantidad de testimonios que certifican esto es más que suficiente. Entonces no es solamente Israel entrando a Gaza, también Estados Unidos está entrando a Gaza. Federico, el ¿Entiendes? periodista. Además del hecho, y ya termino y te dejo hablar, del hecho de que, bueno, todas las armas que tiene Israel, salvo municiones y alguna que otra cosita por allí, porque tanto se habla de la industria armamentística israelí, que sin duda alguna es notable, y hay que reconocerla, pero el armamento en su mayoría, en su gran mayoría, ¿verdad? Llegada la hora de la verdad, va a ser de los Estados Unidos. Olvídense de los tanques Merkava. Los tanques Merkava los van a usar contra Hezbollah al sur del Líbano, en la frontera con el Líbano y en la frontera con Siria. No van a usar tanques en Gaza, por favor, ¿verdad? Pero los tanques Merkava son unos cuantos y una vez que se acaban, que no son tantos, ustedes van a ver cómo Estados Unidos va a aportar y aportar y aportar. ¿Por qué? Porque Estados Unidos, señores, quiere una guerra. La quiere desde hace tiempo. Desde que Biden llegó al poder, Estados Unidos necesita una guerra. También Trump quería una guerra con Irán y los demócratas no se lo dejaron. Querían reservarse la guerra a ellos y la van a ejecutar. Ahora, mi pregunta en esto, llegado a este punto es, Estados Unidos la guerra la necesita antes o después de las elecciones, ¿verdad? Yo estoy inclinado a pensar que Estados Unidos necesita esta guerra con Irán antes de que ocurran las elecciones. Es mi opinión. Porque no tendría sentido de que los demócratas le dejen la guerra contra Irán a Trump. No tiene mucho sentido. A no ser que Trump no sea candidato, logren impedirlo. Pero esta es mi opinión. Yo creo que Estados Unidos está apurado, necesita una guerra antes de las elecciones y esta guerra va a ser, ok, aquí sí va a ser difícil determinar contra quién. Y va a ser contra Líbano, contra Siria, bueno, Líbano, Siria, es lo mismo, o si va a ser directamente contra Irán. Porque, señores, una guerra directamente contra Irán, esas son palabras mayores. Créanme, eso sí es el preámbulo a una verdadera guerra mundial. Créanme. ¿Y vas a decir algo? Disculpa. Una de las cosas que se ve claramente, ¿no? Y ya ayer estaba todo el video donde supuestan todos los terroristas bajo el hospital, ya este sería el segundo hospital. Por lo que acabo de leer, han cerrado 16 hospitales, la evacuación de los hospitales. 16. Pero no sé la información, si no es una fuente que pueda decirte que es segura. Pero sí sé que ¿Cuántos hospitales hay en Gaza? no sé, por eso te digo, no me hagas. Pero ayer sí salió el video, supuestamente en el hospital más grande estaba, o sea, están anunciando que lo van a bombardear, porque ahí está la mayor base de los terroristas. Bombardear hospitales. Entonces, bueno, ya sería el segundo, ¿ok? Porque el primero es el cristiano, el de los anglicanos, y ahora este. Están yendo por los más débiles, ¿no? Hospitales civiles. ¿Qué pasa? No es que por ejemplo, por la comunidad cristiana y católica, te das cuenta de que no es que ellos no se quieren, no están amenazados y no los dejan irse. No, esa gente se quedó y se quedó por decisión propia. Claro. En el caso de los hospitales, no existe la forma
de Proyecta más voz, por movilizarlo. favor. No existe la forma. ¿Cómo tú movilizas un hospital, que estamos hablando de un tamaño más grande que lo que pudiera ser una gran clínica o un gran hospital, en 24 horas? No hay transporte, no hay, o sea, ni en condiciones más en un país desarrollado normal, tú acudes a un hospital en 24 horas, Exacto. imagínate en las condiciones que están ellos. O sea, la gente que está en terapia intensiva, ojo, está todo colapsado, no hay agua, obviamente, imagínense todo el tema de los muertos, el tema sanitario es una catástrofe, cuidado con el tema sanitario y una epidemia, ya lo están alertando, el tema del agua. Entonces, mucha gente, además te dicen, ¿para dónde nos vamos? En el caso de la comunidad cristiana, trabajan con niños, con personas discapacitadas, con enfermos. Entonces, primero la gente no se quiere ir porque es su tierra y no la piensan dejar. Y segundo, y después dicen, ¿y para dónde vamos? Y los Exacto. propios, vamos a decir, los propios religiosos que están allí, nosotros nos quedamos con la gente. O sea, se están quedando de forma voluntaria, no es que no los dejan salir. Entonces, cuando tú oyes la explicación de la gente que está ahí arriesgando su vida, ¿ok? Se te cae el discurso, es que no los dejan salir, es que los dejan... No, esa gente se está quedando por decisión propia. Porque primero, no tienen a dónde ir, no hay ningún lugar seguro. Y segundo, saben que si se van, Sí, sí. no regresa. O sea, no tienen una forma de evacuación Terrible, segura. es terrible. O sea, la situación es de realmente desesperante. No, yo lo único que puedo agregar a este relato terrorífico que acaba de hacer Aura es que, y me van a disculpar, yo sé que me van a caer encima, yo sé que lo que voy a decir va a parecer muy duro, pero el comportamiento del Estado de Israel no se distingue del comportamiento de los nazis, y eso tiene una explicación. No es una casualidad, no es una degeneración, no es porque las nuevas generaciones de israelíes han perdido la cabeza y se han vuelto locos, no. La razón por la cual los israelíes se están comportando como los nazis es una razón histórica y tiene que ver, señores, con la misma fundación del Estado de Israel y con la misma razón por la cual Israel se justificó la creación del Estado de Israel. Lo que pasa es que no voy a seguir hablando porque eso es profundizar mucho en la historia, cosa que no voy a hacer en este momento. Pero déjenme decirle una cosa, solamente una cosa. Ser judío no es ninguna garantía de que usted no sea un nazi. Federico, a mí me gustaría aclarar algo, porque la gente, lamentablemente, y esto hay que aclararlo, no generalicen, ¿ok? Bueno, sí, Por claro. favor, porque tú estás hablando de los israelíes y No, me estás no, generalizando. además por otra razón. No. En Israel, el pueblo de Israel en este momento está muy molesto. Todo esto lo Y dijimos no ayer es en el solo el programa. pueblo de Israel. El pueblo de Israel, cuando te hablo del pueblo de Israel, te hablo de los judíos, está muy molesto. Están pidiendo que se pare la guerra y que se concentre en el rescate de los rehenes. Ese pueblo, cuando la pandemia, también salió a la calle a protestar y nadie volteó No a es verlo. solamente el pueblo de Israel, es que los judíos siempre, siempre en la historia, desde los tiempos bíblicos, los judíos siempre han sido un grupo extremadamente heterogéneo, en donde hay de todo. Hay judíos de casta, hay judíos de estatus, Yo hablaría hay judíos ahí, hay yo judíos. hablaría de sionismo, Federico. No, eso no tiene nada que ver, el Claro, sionismo. yo sé lo que tú No, quieres. cuidado con mezclar eso, porque eso confunde más todavía. Yo voy a hablar solamente de los judíos. Los propios judíos, Desde los tiempos de ya en los Cristo. tiempos bíblicos, estaban divididos. ¿Son 12 tribus distintas? No, son más que 12 tribus distintas. Los judíos ya estaban divididos
había discusiones permanentes, había enfrentamientos permanentes, había diatribas permanentes entre los judíos mismos. Siempre ha habido. Y la historia de Judas tiene que ver con esas diatribas permanentes, por Mira. cierto. Ahora, el tema del sionismo, el cual comienza muchos siglos después, porque el tema del sionismo es un tema moderno que comienza siglo XIX, finales del siglo XIX. Ese es otro tema. Cuidado, primero, porque el sionismo se supone, y eso ya lo dije en mi video, se supone que el sionismo es un movimiento nacionalista y es un movimiento político, eventualmente filosófico, ¿verdad? Seguramente ideológico, dominado por socialistas. Eso era el sionismo. El sionismo incluso era un movimiento donde había muchos ateos, judíos ateos, perteneciendo al sionismo. Eso no tenía nada de extraño. El sionismo es otra cosa. ¿Qué pasa? El sionismo es un componente, es uno de los ingredientes que viene a complicar la situación. Y esa es la razón, además de la complicación judía de por sí, es que nada más, señores, hablar de los judíos ortodoxos, ¿verdad? Lo que llaman los judíos ortodoxos. Bueno, entre los que llaman los judíos ortodoxos hay diversos grupos. Y hay, entre los judíos, están los askenazis, están los sefardíes, están los judíos que no son religiosos, están los judíos que son laicos, están los judíos que son ateos, están los judíos que son sionistas, están los judíos que no son sionistas. Mucho cuidado, hay toda clase de judíos. Sí. Y esa es la razón por la cual la serie que yo voy a hacer sobre la guerra en el templo es una serie que como mínimo va a tener 8 capítulos. ¿Por qué? ¿Por qué va a tener 8 capítulos? Porque tengo que explicar esto más las sectas, todas las sectas mesiánicas que existen, que hacen juego en Israel, además de los judíos, donde hay sectas cristianas sionistas, hay cristianos que son sionistas. Hoy descubrí unos católicos sionistas, pero además hay también musulmanes metidos en esto. Es una complicación terrible. Para mí el gran problema de esta serie es cómo organizar los temas de forma de que yo los pueda presentar en orden y se pueda entender más o menos lo que está pasando en Israel, ¿verdad? Y todos y todo se basa sobre todo en grupos mesiánicos, ¿verdad? Cuyos objetivos son escatológicos. En otras palabras, son objetivos que tienen que ver con el final de los tiempos y tienen que ver con acelerar el final de los tiempos. ¿Cómo? Acelerando el mal, aumentando los males, aumentando los odios, aumentando el sufrimiento, aumentando la división y la confusión, aumentando todo lo peor, de forma de provocar un anticipo, de forma de provocar, de estimular lo antes posible. Y aquí viene la otra complicación, o el regreso de Jesucristo para los cristianos, o la llegada del Mesías judío por primera vez, o la llegada del anticristo, el cual podría ser una parodia o de Jesucristo o del Mesías judío. Hay muchos cristianos, y esto no es nuevo, se habla desde hace siglos de esto, de que cuidado, porque ese tan anunciado Mesías que los judíos están esperando que se presente, podría ser nada más y nada menos que el anticristo. Imagínense entonces ustedes el grado de confusión al cual yo le tengo que poner orden en esta serie para poderla después explicarla de una forma que la gente no se vuelva loca, porque yo mismo me estoy... Que la gente no tiene idea de lo difícil y complejo que es. Bueno, esa es la complejidad, y estamos hablando de la complejidad de Israel.
del Medio Oriente. Mira, Federico, fíjate algo, yo no estudio. Vamos a ir cortando porque si no esto no termina, Por el tema del Parlamento de las Religiones, que se da en Chicago, en 1800, no recuerdo ahorita de qué parte de 1800, y al ponerme a revisar el tema del sionismo, que automáticamente lo tengo que estudiar, porque bueno, recordemos quién está en el capitalismo inclusivo. Entonces, ¿quién está en el capitalismo Rothschild, inclusivo? Pero dilo. los Rothschild. Los Rothschild. ¿Y quiénes son los creadores del Estado de Israel? O sea, antes del Estado de Israel, los que financian el movimiento sionista y están detrás son los grandes impulsores del sionismo. Son los Rothschild. Y los creadores del Estado de Israel, los promotores del Estado de Israel. ¿Y quién está al frente del Vaticano en el capitalismo inclusivo, en el movimiento del capitalismo inclusivo? Como guardianes del capitalismo inclusivo, Rothschild. O sea, los que mandan sobre Bergoglio. Rothschild. Los Rothschild, todas las grandes corporaciones. Okay. Entonces, ¿qué pasa? Me pongo a curiosidad, pero por el tema que yo estudio, no. Entonces, fíjate, me encuentro este artículo de New York Times del 6 de enero de 1902. Al principio de la colonización. Entonces dice, plan de colonización de Palestina con los judíos. Sí. Los sionistas discuten el problema en una gran reunión en Chicago. El rabino Emil Hirsch dice que el gobierno establecido por ellos habría un modelo. Sí, socialista. El impulso al movimiento para restablecer la nación judía en Palestina se dio esta noche en una reunión masiva de sionistas en el Teatro del Templo de Medinat. 2.000 judíos, la mayoría de ellos partidarios del plan de abrir de nuevo la tierra prometida. Sí. Llenaron la sala. No puedo continuar leyendo porque hay que estar suscrito. Además, pero fíjense. De todas maneras, les recuerdo que la mayoría de esos sionistas que después entraron a Israel, ¿verdad? Y fundaron los famosos kibbutz. Los kibbutz son unidades, son comunidades exclusivamente socialistas, son colectivistas. Sí. Entonces cero liberalismo ahí. Entonces, ¿qué pasa? Esto viene de lejos y no se puede desconectar. Por eso es que yo me he tenido que meter, porque está totalmente ligado a la construcción de la nueva religión global, de la ética global. De hecho, hubo judíos, los reformistas, y otro grupo que no estaba de acuerdo a favor del sionismo. Estamos hablando Hay muchos judíos en contra de esa época, no estamos hablando de ahorita. Comenzaron por los ortodoxos, ¿eh? O sea, entonces ellos dicen que eso está alejado de la Torah, que esto es político y no es religioso. O sea, entonces esto viene de lejos, es muy complicado. Y además, la ética global, cuando ustedes van a la página de Capitalismo Inclusivo, ustedes tienen que ver quiénes están, en representantes de todas las religiones. Entonces, por eso es que me toca conectarlo, ¿no? Porque además Chicago tiene algo que tengo que ver qué es. Yo sé cuál es. ¿Qué? Por favor, yo soy un estudioso de la mafia. ¿Me vas a preguntar a mí que soy un estudioso de la mafia? No. ¿Qué es lo que tiene Chicago? No, pero claro, pero más allá de eso, a nivel de religión, Federico, esto me está saliendo. Pero es que está relacionado. ¿Por qué? Porque donde hay mafia, siempre donde hay mafia, hay masonería. Acuérdate de eso. Okay. Y la logia, la gran logia de Chicago es una Urlodge. O sea, es una de las logias más poderosas del mundo. Donde hay mafia, o sea, donde hay crimen organizado, hay mafia. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque la banca, que es el máximo crimen organizado, necesita siempre tener mafia y masonería trabajando para ella poder dominar. Fíjate, y el Parlamento Pero de las religiones, vamos terminando, mi amor, ya. porque eso está y muy para largo. cerrar, para hacer la conexión, el Parlamento de las religiones, de donde viene el origen, del que después se retoma y sale la ética global de Hans Kunt, el primero, fíjense, fue en 1893 en Chicago. Sí. O sea, fíjense las cercanías de la fecha.
qué interesante es saber que eso es 2 años después de Rerum Novarum. O sea, qué importante es saber que esos años que van entre 1880 y la Primera Guerra Mundial, esos años que se conocen como la Belle Époque, en esos años, esos son los años más decisivos Ujú. de la historia que estamos viviendo hoy en día. Esos años son los que decidieron la historia que estamos viviendo hoy en día, los cuales a su vez derivan de algo que comenzó más o menos en el siglo XV, ¿verdad? Y que ya yo lo expliqué en 2 videos. Bueno, Sí. despídete ya, anda. Bueno, buenas noches, que descansen y vamos a rezar. Voy a pedir que recen mañana. Es un día muy especial. Mañana, 29 de octubre, se celebra la solemnidad de la Virgen María, Reina de Palestina, que es la foto que he ido publicando. Vamos a rezar por la paz, por el bienestar de todas las víctimas inocentes, tanto los rehenes como los civiles y inocentes que están en Palestina. Como lo dije en el programa, también los rehenes son unas Claro, grandes víctimas porque claro. obviamente, y ahí estaban pidiendo una reunión con el Consejo de Guerra No te prolongues. en Israel, justamente ante lo del bombardeo, porque el riesgo de que... Sí. Pero acuérdate, no somos noticieros, estamos... Entonces, vamos a orar por todos, vamos a orar Exacto. por la Ok. paz y que se ponga fin a esto y se busque una solución pacífica.